Ok, muy buenas noches con todos los colegas, bachilleres y profesionales interesados en la materia. Como dijo ya Serapio, eh, su servidor, ingeniero civil, Julio Víctor Oman Barrios. Hoy día le vamos a disertar sobre lo que es residencia y supervisión en obras públicas. Eh, Hay bastante teoría. Vamos a procurar eh, esta teoría, hacerla tipo casuística, y para, plasmando la mayor cantidad de lo que son las experiencias. Bien, aquí tenemos el residente y supervisor en obras, de obras en construcción. Tanto el residente como el supervisor juegan un rol importante en la ejecución de proyectos de construcción, integrándose a un equipo profesional calificado para su planificación, diseño, construcción y mantenimiento, sea para cualquiera de los tres tipos de construcciones generales, ¿no? Tenemos la construcción de edificios o obras de edificación, construcciones civiles, que estaríamos aquí hablando de lo que son aeropuertos, represas, etcétera, y construcciones industriales, tomando en cuenta rigurosos controles de calidad en su desarrollo. Ahora, el residente de obra debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesaria para el cumplimiento de las normas de calidad establecidas en la construcción. Debe estar al pendiente de todos los controles de calidad, ensayos, pruebas, de manera paralela. Sabemos nosotros que en obras pequeñas, en obras donde no hay control, lamentablemente la experiencia nos demuestra de que estamos vaciando unidades de zapata, estamos vaciando unidades de columnas, vigas, techos, alcantarillas, pavimentos rígidos, y lamentablemente lo que hacemos es al caballazo avanzar, 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 y solamente llegado un momento X, cuando llega la supervisión o para sacar el testigo para llevarlo al cilindro, en ese momento hacemos un pequeño alto, echamos recién la dosificación correcta para que los controles de calidad en papel queden correctos, pero más no así en lo que es el vertimiento del concreto en el momento que se da. Y a consecuencia de ello sabemos pues, de que las obras terminan fisurándose, terminan rajándose, terminan desgranándose y empiezan los problemas. El residente de obra es el profesional en la rama de construcción con conocimientos técnicos y científicos sobre obras, procesos constructivos, materiales, controles de calidad, tiempos, plazos, costos, etcétera, y que cuenta con una suficiente capacidad para ejercer las labores propias del control correcto de la obra. El residente debe permanecer permanentemente. Anteriormente, y lo vamos a ver quizá más adelante, sabemos de que en toda obra nos pone la empresa el asistente de residente. Y lo malo que hacemos es que aprovechamos que está el asistente para que no, el ingeniero residente, bueno, pues se retire a hacer otras acciones, otras labores, y dejamos al asistente en obra. Esto ocurre en el 70% de todas las obras a nivel nacional, y recién, a partir del año pasado, se ha incorporado de manera textual en el reglamento y ley de contrataciones del Estado que el residente de obra, tanto como el supervisor, ambos deben permanecer las 8 horas de trabajo o las horas de trabajo en el lugar, y deben tener una obra con con ciertos detalles que, bueno, más adelante se pueden ver o según las preguntas que hagan después. Antes del inicio de obra, el residente de obra debe tener un trato directo con los representantes de la empresa
realizar o verificar el planeamiento y programación de la ejecución de la obra, cumplir con lo dispuesto en el sistema de gestión o directivas institucionales, ¿no? Realizar o verificar la programación y uso de la adquisición de insumos para la obra, asumir con responsabilidad las labores contempladas en el expediente técnico. Pese a que sabemos que en las especificaciones técnicas hay poco por descubrir, pero cada obra, en la mayoría de los casos, que no sean una plancha, un planchado una de otra, entonces hay que hacer caso, hay que respetar las especificaciones técnicas, salvo que se demuestre que hayan habido errores, como lo dije antes, de planchado, de que copiaron una cosa por otra sin tener el mayor criterio. Entonces, las modificaciones que uno considere pertinente, escribirlas en el cuaderno de obra, hacérselas saber al supervisor y siempre coordinar, ¿no? Estar de la mano, supervisión, gerente de obras, o el gerente de infraestructura de la municipalidad, para que siempre sea de una manera coordinada. Debe integrarse, ahora, funciones del residente durante la obra, integrarse plenamente con la ejecución del planeamiento de obra, representar a la empresa o entidad en temas técnicos ante la supervisión de la obra, ejecutar la construcción de la infraestructura civil de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, ejercer un uso adecuado de equipos pesados, livianos. Aquí tenemos mucho que ver en lo que es rendimiento y eficiencia. Por ejemplo, cuando las obras se hacen por administración directa, los alcaldes, los gerentes de infraestructura muchas veces se atreven a hacer las obras por administración directa cuando no tienen el personal ni el equipo necesario. Y como lamentablemente no hay una normativa más estricta, más rigurosa sobre cómo ejecutar las obras por administración directa, actualmente le estamos sacando la vuelta a esta normativa, porque es bien, bien antigua, del 88, y lo que hacen mayormente las municipalidades es coger la obra, quitarle lo que es la utilidad y subcontratar por ítems. Entonces, muchas veces cuando tenemos una obra de carretera, lo que hace la municipalidad es subcontratar todo lo que es el pool de maquinaria pesada, y ahí vienen dos riesgos. Si lo hacen por horas máquina o lo hacen por metas. Y ahí viene mucho lo que es rendimiento y eficiencia. Entonces, para que un alcalde o un municipio se atreva a subcontratar por ítem maquinaria pesada, el ingeniero residente que debe estar al frente debe ser un ingeniero que tenga la suficiente experiencia para que pueda manejar este tema de rendimiento y eficiencia. Porque si no, sabemos todo que todo contratista lo que busca es ganar un sol más, y los que le alquilen la maquinaria, siempre los choferes, los operadores, lo que van a procurar es tardar lo más que puedan para que las horas máquinas se incrementen. Y la municipalidad termina gastando más horas máquina porque no ha habido un correcto control de las horas máquina del equipo pesado. Y luego realizar y o verificar las valorizaciones y otros aspectos técnicos. Siempre cuando estamos viendo aquí que dice realizar y o verificar, este es en el supuesto de que sea el residente el que lo haga. Si lo hace el residente, realizar. Y si lo hace el asistente residente, entonces el residente tiene que verificar lo que ha hecho el asistente. Muchas veces, por el exceso de confianza, el residente se confía en el asistente. Todos somos humanos, cometemos errores y lamentablemente cuando uno llega a hacer alguna auditoría porque la obra terminó mal o hay denuncias, entonces ahí se advierten esos errores que ya sea el residente o el asistente de residencia tuvo errores, omisiones, y muchas veces ni siquiera el asistente lo hace, porque el asistente así tiene practicantes, el asistente tiene a veces el maestro de obra o el capataz, entonces ocurre una serie de delegaciones, ¿no?
del residente al asistente del residente, del asistente residente a sus practicantes, o el asistente residente al capataz, al operario de mayor antigüedad, etc. Entonces no hay que confiarse. Realizar o verificar el control de obra, tanto de la producción, ejecución, como de costos, ¿no? Controlar el avance de obra a través de los informes semanales, mensuales, siempre tener presente la curva de lo programado versus lo ejecutado, para estar siempre al pendiente y no tener retrasos. Realizar o verificar lo que es la elaboración de documentos técnicos, ya sean presupuestos, valorizaciones, memorias descriptivas, modificaciones que se realicen. Controlar siempre lo que es caja, almacén, los requerimientos de materiales que estén oportunos. No vaya a ser, por ejemplo, de que hoy se me acabó el cemento, suponiendo que estamos martes, se acabó el cemento el martes, y lo estoy pidiendo mañana miércoles. Y hasta que llegue el cemento, estoy perdiendo media mañana o muchas veces pierdo todo el día miércoles, porque recién ese día miércoles estoy haciendo el requerimiento toda vez de que el día martes se acabó el cemento. Y eso es retraso en obra. Muchos dirán, pero eso es infantil. No, no es infantil, porque sabemos que poco a poco los ingenieros civiles están acostumbrándose a permanecer en obra, en una sola obra, lo que antes no era así. Entonces, como el ingeniero residente no estaba en una sola obra perenne, entonces habían estos inconvenientes. Estar al pendiente de todo lo que son los metrados, algunos cuadros de adicionales, deductivos, estar siempre en la dirección técnica de la obra, al pendiente de las especificaciones técnicas, en lo que es la dosificación de concreto, diseño de mezcla, y estar al pendiente de lo que es la seguridad de obra, asegurando su fiel cumplimiento. En eso estamos. Ya. Ahora... Entiendo que está hablando. Ya, perdón. ¿Dónde está su beso de mi mamá? No está, mamá no tiene. Entonces, continúa. Ahí vino la pequeña en la casa. Asimismo, ahí estamos viendo de que es, bueno, lo dice lo que ya hemos comentado, que es supervisar el trabajo del asistente de obra y los que dependan de él, al pendiente de la entrega oportuna de los materiales, mantener siempre una comunicación constante con el área técnica de la empresa con la que trabaja, o con el área de ingeniería o de infraestructura, si es por parte de la entidad, y coordinar siempre sobre la construcción de las obras, ¿no? Hay muchas veces de que las obras se subcontratan, entonces también estar al pendiente de los subcontratistas, de los avances. Lo importante, no confiarse. Funciones en gabinete de obra. Tenemos que el residente, tenemos la elaboración y o verificación de metrados para los presupuestos de obra, la revisión y o verificación de metrados hechos por terceros para los presupuestos de obra. Entonces, lo primero tenemos cuando es directo, cuando es la empresa contratista quien ejecuta directamente, y la segunda cuando tenemos que estar al pendiente de lo que hemos subcontratado. Siempre tratar de mantener el archivo de obra al día para no tener problemas. Otros aspectos que debe tener en cuenta el residente de obra. Sabemos que una obra pública es el resultado derivado de un conjunto de actividades, materiales, ya sea construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación, habilitación, las cuales se realizan sobre bienes e inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, puentes, entre otros, que requieran la dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y o equipos.
Todas las obras que tienen estas características son las que se denominan obras públicas porque buscan satisfacer las necesidades de una comunidad o de la población. Ahora, el Estado puede ejecutar las obras públicas de diferentes maneras, siendo las más frecuentes por ejecución presupuestaria directa o administración directa, cuando la entidad pública ejecuta su propia obra. B, por encargo o convenio, cuando una entidad pública mediante un convenio encarga a otra entidad pública ejecutar la obra por ella. C, por contrata, cuando la entidad mediante un determinado concurso o proceso de selección encarga la ejecución de obra a un constructor privado. Acá tenemos la resolución de Contraloría número 100-2018 CG, publicada el 5 de abril de 2018, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 2019, que ahora ya salió del 2020, pero siempre, cada año, sale una disposición, una nueva ley del Sistema Nacional de Presupuesto que va rigiendo los presupuestos para las obras. Las obras por omisión directa, la normativa aplicable es la resolución de Contraloría número 195-88-CG del 18 de julio de 1988. Eso es lo que comentaba al inicio, que es la normativa más antigua, la normativa más desactualizada que tiene la Contraloría y que tiene el Estado peruano, motivo por el cual ya los ingenieros que tienen bastante experiencia en términos criollos le sacan la vuelta a esta normativa. Se entiende obras por administración directa, aquellas ejecutadas directamente por la entidad que emplea dirección técnica, personal técnico, mano de obra directa o indirecta, personal administrativo, maquinarias, equipos y otros elementos necesarios para llevar a cabo la construcción y puesta en marcha de las obras públicas. Por tanto, las entidades públicas podrán realizar obras por administración directa siempre que posean la capacidad técnica y administrativa. Pero esto es un cliché que está simplemente en la normativa, porque antes le comenté de que la mayoría de las municipalidades no tienen la logística, no tienen la capacidad operativa ni el equipo necesario, sin embargo, hacen las obras por administración directa. Y subcontratan, contratan por ítems, y entonces los problemas vienen cuando las obras terminan mal. Entonces ahí es donde interviene la Contraloría y, bueno, pues trata de poner en orden lo que han hecho mal. Y obviamente se establecen las responsabilidades correspondientes. Las obras por contrato, esta las rige la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Ha sido modificado por Decreto Legislativo número 1444, aprobado por el Decreto Supremo número 344-2018 EF. Esa es la que está vigente a la fecha. Y ha habido una última modificatoria, pero que básicamente han hecho pequeños alcances y aclaraciones a lo que es la parte de los procesos de selección, más no a lo que es obras. Una modificación en cuanto a obras, esto es lo vigente a la fecha. Las obras por contrata son aquellas ejecutadas por terceros, contratistas, en la que a través de un contrato celebrado entre el contratista y la entidad, ejecutan una obra determinada. Y por la otra, la entidad se compromete a pagar el valor de la obra ejecutada que previamente haya sido ejecutado mediante un proceso de selección y se encuentra enmarcado dentro de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento vigente que acabamos de señalar. ¿Qué contiene el expediente de contratación? El expediente de contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria. El área usuaria varía según la entidad pública, siendo en la mayoría de los casos
la gerencia de obras o de infraestructura en lo que corresponde a obras. Si corresponde a la adquisición de otros bienes, obviamente va a depender de lo que es logística, va a depender de lo que es el área que lo requiera. Pero como estamos en obras, siempre el área usuaria va a ser la gerencia de obras o infraestructura. El expediente de contratación debe contener la información referida a las características técnicas de la obra que se va a contratar, como por ejemplo el expediente técnico. El expediente de contratación debe ser aprobado con resolución del titular de la entidad. Aquí siempre ha habido una pequeña confusión en lo que es el expediente de contratación y lo que es el expediente técnico. El expediente de contratación es aquel que debe contener desde el requerimiento del área usuaria hasta la liquidación. Hasta la liquidación. Todo eso corresponde a lo que es el expediente de contratación. Pero a la fecha, por razones de un mejor manejo, entonces se ha distribuido el expediente de contratación desde lo que es el requerimiento del área usuaria hasta la celebración del contrato. Y todo este paquete queda en logística, un ejemplar a veces se queda también en lo que es Secretaría General. Y como esto es un tema que se ha ido manejando durante mucho tiempo, muchos piensan de que el expediente de contratación solamente es aquel que nace con lo que es el requerimiento del área usuaria hasta la firma del contrato. Y no es así. El expediente de contratación es desde el requerimiento del área usuaria hasta la liquidación de obra. Entonces, pero las fechas lo manejan partido, desde el requerimiento del área usuaria hasta la firma de contrato, y nace en la otra media parte, el otro 50%, desde lo que es la firma del contrato hasta la liquidación de obra. Y esa segunda parte generalmente lo maneja lo que es la oficina de obras o de infraestructura. Hablemos un poco sobre el expediente técnico de obra. El expediente técnico de obra es el conjunto de documentos de carácter técnico y o económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. Comprende, como ya sabemos, la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha de presupuesto, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas. Si el caso lo requiere, se agrega lo que son estudios de suelos, estudio geológico, estudio de impacto ambiental y otros estudios complementarios según el tipo de obra. Ahora, en esto del expediente técnico es importantísimo la fecha de presupuesto y la fórmula polinómica. Estas dos cosas son muy, muy importantes porque según la fecha de presupuesto es que se realizan lo que son los reajustes. Y la fórmula polinómica es de vital importancia porque siempre hay que contemplar que la suma de sus monomios, que la suma de los coeficientes de sus monomios debe dar siempre 1, la unidad. Muchos dirán, pero eso es obvio, ya se sabe. Pero una vez más le digo, ¿no? Casos prácticos que se ha podido percibir, que se ha podido comprobar y que ocurre en el día a día. Por ejemplo, en la ciudad de Huancayo, en el puente Comuneros, que muchos deben conocer, o que está bastante comentado, en su expediente técnico de su fórmula polinómica, la suma de los coeficientes de sus monomios llegaba a 1.5. Como es una obra que pasa los 80 millones de soles, entonces, cuando en el primer mes que cobran su valorización, en el segundo mes que cobran la valorización, aplican su reajuste y solamente de reajustes el gobierno regional Junín tenía que pagar cerca de 1.200.000 soles, solo de reajustes. Entonces ahí recién se preguntaron, ¿por qué pasó? ¿Por qué tanto dinero? Porque no es usual.
Entonces se percataron que el problema había sido que la suma de los coeficientes de la fórmula polinómica estaba llegando a 1.5. Y obviamente ha habido todo un problema, la obra momentáneamente se ha paralizado porque han entrado en un arbitraje, porque el contratista quiere que se cumpla lo que está escrito, que en esas condiciones ganó el contrato y que el gobierno regional tiene que pagar lo que está escrito. Y obviamente el gobierno regional está incidiendo de que es un error gravísimo del expediente técnico, pero pues aquí tienen que ver toda esa cantidad de profesionales que han participado en aprobar el expediente técnico. Bueno, que eso lo vemos un poquito más adelante y quizás en el curso de mañana, que es, justo se va a tratar sobre auditorías de obras públicas. Entonces, el expediente técnico de obra es elaborado por un consultor de obras de la especialidad o especialidades que correspondan a las exigencias de cada proyecto en particular. También puede ser elaborado por la entidad cuando es por administración directa o por el mismo ejecutor de la obra cuando es concurso oferta. En este caso, el ejecutor de obra debe contar además con el registro de consultor, de obra o consorciarse con un consultor propiamente dicho. O sea, sabemos que todo contratista tiene su registro de ejecución de obras, pero para que pueda hacer una obra por concurso oferta, aparte de tener su registro de ejecutor de obras, tiene que tener también su registro como consultoría de obras. Y si no la tuviera, tendría que consorciarse con un consultor de obra. A eso se refiere este recuadro pequeño que está acá. Entonces, si por ahí alguien se mareó, ahí está el caballero y dice, total, a la final, ¿quién elabora el expediente técnico? Entonces, el expediente técnico puede ser elaborado de tres maneras. Entonces, él dice la primera, cuando es por administración directa, la entidad elabora de manera directa sus expedientes técnicos, siendo necesario que la entidad cuente con los profesionales especializados, la infraestructura, recursos humanos y logística que lo permita. Esa es por administración directa. Por consultores externos o proyectistas, que es la segunda que está en el centro, la entidad elabora sus expedientes técnicos de forma indirecta a través de un consultor de obra contratado especialmente para tal fin, observando las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado. Y la tercera manera sería el concurso oferta, que permite contratar de manera conjunta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Aunque ahora está entrando con fuerza y con gran expectativa lo que es las obras por impuesto, que es un tema especial, pero que se está dando a caso, se está llevando a cabo. Por ejemplo, en la ciudad de Yata se está ejecutando el hospital tipo 2, si no me equivoco, el hospital a nivel 2 lo está ejecutando Antamina bajo la modalidad de obras por impuesto y está costando 102 millones de soles. Dice, en las obras ejecutadas por concurso oferta que impliquen la elaboración del expediente técnico, no podrán aprobarse adicionales de obras por defectos o deficiencias del expediente técnico, en virtud a que el ejecutor es el responsable de su elaboración y en consecuencia de los defectos que pudiera presentar de conformidad con la opinión del OCE número 028-2011/DTN. Entonces, el expediente técnico de obra generalmente es elaborado por varios profesionales. Eso ya está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Antes, hablamos de 10 años atrás promedio, el ingeniero civil podía firmar todas las hojas de un expediente técnico. Ahora no. Ahora, por ejemplo, si hablamos de una edificación, de un colegio, tiene que haber obligatoriamente en la parte de arquitectura, firmado por un arquitecto,
en lo que son las instalaciones sanitarias, firmado por un ingeniero sanitario, en lo que son las instalaciones eléctricas, firmado por un ingeniero eléctrico, y todo lo que es estructuras, firmado por un ingeniero civil, cálculos, etc. Sin embargo, dice, el consultor de obra o proyectista es el único responsable ante la entidad por la calidad del expediente técnico. Aquí estamos hablando, por ejemplo, en el tema, si lo comparamos esta partecita con el caso de el puente Comuneros de Huancayo, que el error ahí es que la suma de los coeficientes de los monomios da 1.5. Entonces, obviamente, en un puente intervienen un promedio de 8 ingenieros, pero el gobierno regional firmó con un solo ingeniero, que ganó la buena pro para realizar este expediente. Entonces, el gobierno regional de Junín inicia las conversaciones, las denuncias, etcétera, con el que firmó el contrato. Y luego ya se tiene que ver este proyectista cómo se las arregla con los 7 u 8 ingenieros que también han firmado el expediente técnico. Ahora, si se llega a un juicio, ya en el juicio, la fiscalía, el juez, es el que llama y ahí recién los hace partícipes, ¿no? Si la entidad gana la denuncia, entonces el juez va a determinar que de manera solidaria el perjuicio ocasionado lo tiene que solucionar el proyectista con los 7 u 8 ingenieros que firmaron ese expediente. A nivel de Contraloría, lo que nosotros hacemos es verificamos, obviamente, determinamos responsabilidad desde el proyectista y luego nosotros sí tenemos que ver quiénes más participaron en la elaboración en la aprobación de este expediente. Sabemos que en obras de esta magnitud se tiene el proyectista, la entidad contrata a un supervisor de este consultor, luego se tiene contrata a un evaluador y después que pasa por estas dos manos, recién llega a lo que es la gerencia de estudios, quien también le da el visto bueno, y de ahí recién pasa a lo que es la gerencia de infraestructura. Entonces, más o menos, este expediente pasa por 3, 4 manos, ¿no? O 3, 4 áreas antes de llegar a alcaldía para que emita la resolución de aprobación del expediente técnico. Entonces, cuando hay estos errores, todo este paquete de profesionales entran de manera solidaria para que resarzan este perjuicio ocasionado. Eso lo tenemos en el artículo 29, ítem 29.1. En caso lo que me había adelantado, cómo se aprueba el expediente técnico. Entonces acá tenemos que el expediente técnico de obra debe estar visado por los profesionales responsables de su elaboración y por el profesional encargado de su revisión. Ahí está claramente. El expediente técnico de obra es aprobado a través del funcionario correspondiente, suscribiendo el documento en las normas de organización interna de la entidad. Entonces, cuando son obras de carreteras, etcétera, se tiene que tener en cuenta lo que dice aquí, dice formará parte del expediente del documento que aprueba el expediente técnico, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, CIRA, emitido por la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura, en el caso corresponda. Y toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad competente que le corresponda. Entonces tenemos el CIRA, acá tenemos el CIRA, cuando hablamos de posibilidades de restos arqueológicos en lo que es el detalle de carreteras, básicamente, y cuestiones de impacto ambiental también en carreteras, pero generalmente o con mayor implicancia en lo que son las obras de saneamiento.
¿no? Para acá hablamos de tipos de expediente técnico. Tenemos, es el que aprueba la entidad con anterioridad al inicio de la obra y es utilizado en el procedimiento de selección para los postores, para que los postores formulen su oferta. Este es vendría a ser el expediente técnico original, el contractual que le llaman. Y el expediente técnico adicional es el expediente técnico de la prestación adicional de la obra que se aprueba y es elaborado por la entidad de forma directa o indirecta a través de un consultor de obra. El expediente técnico adicional podrá ser elaborado por el supervisor de la obra en calidad de prestación adicional. Entonces, en conclusión, hay dos tipos de expedientes técnicos. El expediente técnico original con el cual se firma contrato y se inicia la obra y los expedientes adicionales y o deductivos de obra, sean o no vinculantes. Responsabilidades tanto del consultor como de la entidad. Dice, el consultor encargado de elaborar el expediente técnico es responsable respecto a la calidad ofrecida y por los servicios ocultos de los servicios ofertados, como mínimo 3 años contado a partir de la conformidad otorgado por la entidad. Antes era de 1 año la responsabilidad del, digamos, del consultor, del proyectista, ahora se ha elevado a 3 años. La participación del consultor no se extingue con la elaboración del expediente técnico, sino que debe prolongarse a fin de atender los requerimientos que la entidad le formule durante la ejecución de la obra, ¿no? Antes, en nuestro caso, bueno, en Contraloría, cuando vemos, muchas veces pasa 1 año, 2 años y todavía la obra está en ejecución, ocurren consultas, la entidad eleva las consultas al consultor y el consultor muchas veces contesta y dice, bueno, señores, habiéndose expirado mi responsabilidad, no tengo nada que contestar y sírvanse a absolverlos ustedes, ¿no? En el caso de concurso oferta, en vista de que el contratista es proyectista y ejecutor de obra a la vez, asume entera responsabilidad por el diseño de la obra, debiendo prever que en el expediente técnico las eventualidades que puedan afectar su ejecución. Por su parte, la entidad deberá asumir la responsabilidad respecto a la elaboración del expediente técnico cuando él mismo haya estado a su cargo bajo admisión directa. En caso del expediente técnico haya sido elaborado por un consultor externo, ello no menoscaba la responsabilidad que la entidad tiene respecto del expediente técnico. Aquí más o menos se encaja lo que le decía al inicio. Obviamente, si la obra es por admisión directa y el expediente lo ha hecho la misma entidad, obviamente los profesionales que firman y aprueban el expediente técnico son los responsables directos. Pero si el expediente ha sido hecho por un externo, como en el caso del Puente Comuneros, entonces la responsabilidad es tanto del proyectista más todos los profesionales que han participado hasta la aprobación del expediente técnico. Las normas técnicas, dice el expediente técnico podrá incluir el cumplimiento de normas técnicas, tales disposiciones se aplicarán cuando corresponda al objeto de la obra a ejecutar. Aquí tenemos, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo número 11-2016, vivienda y sus modificatorias, edificaciones de salud, que tenemos la norma 050, especificaciones técnicas generales para la conservación de carreteras, aprobado mediante resolución directoral 051 de 2017, y sus modificatorias, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobado por Decreto Supremo 034-2008 del MTC, Manual de Diseño de Puentes, aprobado por Resolución Ministerial 589-2003 del MTC. Acá tenemos que en función al objeto de la obra existen normas técnicas que deben considerarse en el expediente técnico, pues resultan necesarias para la correcta ejecución de la obra. Hay que tener muy en cuenta. No nos acostumbremos mucho a lo de ayer, que es agarrar un expediente parecido y cogerlo como plantilla, pegar y chancar, ¿no? Hay que siempre estar al pendiente de las nuevas normativas que salen
que van rigiendo entonces para no tener problemas. Por ejemplo, he visto muchos casos que en la zona de la sierra para la ejecución de una institución educativa, muchas veces las autoridades, por preservar los terrenos de cultivo, etcétera, para la institución educativa lo dan en una zona un poco accesible, con barranco, con pendiente, cerca a la quebrada. Entonces la normativa dice claramente de que no, toda institución educativa no puede estar en zona de riesgo, lo dice claramente. Sin embargo, se ejecuta. Sin ir muy lejos, cuando he estado verificando, haciendo las visitas de obra, las inspecciones de obra en la ciudad de Yata, en la zona de Progreso, hay una edificación zacuatuna, básicamente. Por ejemplo, hay un colegio inicial que más o menos supongo, calculo que habrán gastado algo de 1 millón de soles el gobierno regional, y toda esta edificación de este colegio inicial se ha ido al diablo porque todo está rajado, todo está colapsado, toda vez que han ejecutado este jardín de niños en una zona pantanosa, en una zona deleznable. Entonces, con una primera lluvia, ni siquiera ha sido hueco ni nada por el estilo, simplemente con una primera lluvia, se ha deslizado, entonces se ha movido todo este material que es inestable, la tierra inestable, y ha colapsado todo el colegio. Y ese 1 millón de soles se ha ido al agua. Entonces, allí hay responsabilidades. Pues hay que tener muy en cuenta el detalle de las normativas, ¿no? Valor referencial, dice, en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses. Esto ha cambiado. En el anterior reglamento decía que pasados los 6 meses se tenía que actualizar el expediente técnico. En este caso, ahora se ha incrementado a 9 meses. Pasan los 9 meses y antes de convocar se tienen que actualizar los precios. El valor referencial puede ser público o privado. En este último caso, el organismo encargado emite un informe que fundamente dicha decisión, el cual se adjunta en el expediente de contratación. Eso estamos hablando para lo que es la presentación de las ofertas. Responsabilidad de la entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo que en los documentos de procedimiento de selección se estipule que la tramitación de estas se encuentran a cargo del contratista. Esto es un dolor de cabeza que hasta la fecha se mantiene, hasta el momento, hasta el día, entre comillas, por ponerle un término. Las entidades, por X motivos, llaman a proceso de selección, firman contrato cuando no tienen los permisos respectivos para la ejecución de las obras. Entonces, ocurren 1001 casos, que eso lo vamos a ver mañana, las consecuencias que se está teniendo, lo que genera y de qué manera se está viendo estos temas para que la obra se termine. Infracciones y sanciones administrativas. En el artículo 50.1 de la Ley de Contratación del Estado, en el literal M, dice formular fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o información equivocada, o supervisar la ejecución de obras faltando al deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la prestación, ocasionando perjuicio económico a las entidades. Este literal M, que antes no estaba, entonces ahora sí hay una sanción directa, en este caso, por ejemplo, contra el proyectista. Asimismo, vamos a ver más adelante, que antes no estaba, ahora sí, ya obligan al contratista, al supervisor
que después que hayan firmado el contrato, después que se inició la obra, que presenten el equivalente a lo que es el informe de compatibilidad. En el 40.3 de la Ley de Contratación del Estado dice: en los contratos de consultoría para elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores, deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la entidad por un plazo no menor de 3 años después de la conformidad de obra otorgado por la entidad. Lo que inicialmente estuvimos viendo. Pero ahí está viendo ahora en qué artículo lo dice. En el artículo 40 de la Ley de Contrataciones, en el 40.4 dice: en los contratos de consultoría para la supervisión de obra, la entidad determina el plazo para reclamar su responsabilidad, el cual no puede ser inferior a 7 años después de la conformidad de otorgada la conformidad por la entidad. Recepción y conformidad, dice: la recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección. Parece que está lo que es obras. Bueno, acá tenemos los plazos que se da para lo que son la recepción y conformidad de obras. En el caso hayan observaciones, igualmente, eso lo vamos a ver ahorita con casos más concretos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos aquí de lo que es recepción y conformidad, aquí hay que tener mucho cuidado. Generalmente, cuando se forma el comité de recepción, muchas veces vemos de que por amistad entre colegas, porque se conocen, porque son conocidos de otros trabajos o de otros eventos, van a hacer la recepción de obra sin tener los planos de replanteo, sin tener el expediente técnico, y generalmente le hacemos caso al gerente de infraestructura. Entonces, él dice: si todo está bien, firmen, y todos firman a ojo cerrado. Entonces, esto hay que evitar, porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, el contratista no cumple con todo lo ofrecido, no hace todas las partidas como debiera. Entonces, cuando no tienen el presupuesto, no tienen el expediente, no tienen los planos de replanteo, entonces, ¿cómo ustedes van a saber cuántas luminarias subieron, cuántos tomacorrientes, cuántos interruptores, el tipo de las luminarias? Si en una obra de agua potable, si en la captación contemplaba cerco perimétrico, no contemplaba cerco, el tipo de cerco, el material utilizado para este cerco, puertas, en las cajas de inspección digamos, lo que es la caja húmeda, la caja seca o la caja de válvulas, qué tipo de seguro deben tener, si van a ser de concreto, si van a ser de fierro, en la trayectoria, en la línea de conducción, si lleva o no lleva rompepresión, cuántas rompepresión, si tiene válvulas de purga, si tiene válvulas de aire, las cantidades. Estas cositas que aparentemente son insignificantes, muchas veces el contratista, por ahorrar, dice: sí, ya está hecho. A veces no cumplen con las dimensiones. Esto, cada caso ocurre cuando uno va a verificar las obras, y es sorprendente las novedades con las que te encuentras. Entonces, igual, eh, cuando van a hacer la recepción de obra y no están concluidas, o hay errores, o están mal hechas algunas cosas, entonces igual, ¿no? Se le da, se firma de todas maneras el acta, pero el acta de recepción con observaciones. Y ya según el reglamento, tenemos los plazos estipulados para que se puedan corregir. Y estará al pendiente de los plazos para que se corrijan. Ya, entonces acá tenemos los plazos. Adelanto e inicio de obra.
adelantos. Según el artículo 156 y 182, tenemos el adelanto directo y el adelanto materiales. Pero ojo, estos dos deben estar estipulados en las bases al momento de que se realiza el contrato. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha podido advertir? De que cuando hay mucha competencia y no pueden darle la mano directamente al ganador, porque sabemos hasta ahora que cuando se realiza el proceso de selección, yo calculo, yo diría particularmente, que en un 70% de todos los casos ya se conoce el ganador. Y cuando lo lanzan a proceso es simplemente para cumplir la normativa, pero no para buscar al mejor postor, sino simplemente es para cumplir con la normativa porque ya sabemos quién va a ganar. ¿Y cómo se aseguran? Porque ya cuando elaboran las bases, cuando lo lanzan todo de acuerdo al que va a ganar. Pero cuando la cosa se pone bastante dura, que por más que quieran darle la mano, no pudieran, entonces ahí vienen a jugar con esta parte. Cuando lanzan las bases, dice, no se otorgará adelanto directo ni de materiales. Así lo ponen en la base. Entonces, eso sí hace ahuyentar a un montón de postores. Porque la mayoría dice, no, vamos, entramos, tenemos la casa, tenemos el edificio, tenemos este bien, tenemos la chacra, con título y todo, entonces esto entra a hipoteca y esto va a servir para lo que es mi carta de garantía, de fiel cumplimiento, o para lo que es la carta de garantía para los adelantos. Pero cuando en las bases colocan de que no se entregará adelanto directo ni materiales, entonces la mayoría no se presenta porque no tienen el capital suficiente. Sin embargo, cuando firman contrato, en el contrato le agregan que sí podrán otorgarle el adelanto directo de materiales. Eso se da, por ejemplo. Pero eso, ya salvo que lo pregunten el día de mañana, esos casos precisos se va a estar desarrollando en lo que corresponde a lo que es auditoría de obras públicas. Pero porque eso no se debe hacer, obviamente. Entonces, ha variado en adelanto directo, antes era el 20%, ahora solamente es el 10% del contrato de obra, y en adelanto de materiales, antes era el 40%, ahora solo es hasta el 20% del costo de obra. Entonces, ha bajado prácticamente el 50% en cada uno. Antes, prácticamente la entidad le entregaba al contratista el 60% del costo de obra. Ahora, en suma total, solamente se le entrega al contratista el 30%. Entonces, aquí, según el artículo 156, para el adelanto directo dice, el plazo máximo del contratista para solicitar su adelanto directo es de 8 días después de la firma del contrato, ¿no? Y ahí deberá presentar su garantía y con el comprobante de pago correspondiente. Ahora, pasados los 8 días, entonces ya no lo puede solicitar. Ahora, el plazo máximo de la entidad para entregar el dinero es 7 días después de presentar la solicitud del contratista. Y el contratista deberá amortizar este adelanto en cada valorización, ¿no? Según el porcentaje de valorización va a ser el porcentaje de amortización, mes a mes. Salvo, no, aquí no hay ninguna salvedad por ahora. Igualito, para el adelanto de materiales, se debe dar siempre que se haya dado inicio al plazo de ejecución contractual y esté en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos. Por ejemplo, si es una obra de edificación, sea un hospital, sea un colegio, si yo pido adelanto de materiales
yo no voy a pedir, pues, en mis 3 primeros meses, dinero para comprar mayólicas. No voy a pedir dinero para comprar pintura. ¿No? A eso se refiere en concordancia con el calendario de adquisición. Se supone que en mis primeros meses tengo que solicitar adelanto directo para lo que es la compra de cemento, la compra de fierros, madera o el encofrado metálico, por decir, por ejemplo. Y como dice, siempre aclarando, siempre y cuando haya estado escrito en las bases. Eso es importante. Y también dice que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el decreto supremo número 011-79-BC. Esto es el que determina la famosa fórmula polinómica, porque el calendario de adquisición de materiales está amarrado con la fórmula polinómica para hacer su requerimiento. No es como en admisión directa, que yo hago mi cuadro de disgregado de materiales y simplemente digo, bueno, quiero cemento, quiero pintura, quiero fierro, etcétera, y simplemente hago mi listado. No. Cuando es adelanto para materiales, tiene que estar todo sustentado bajo la fórmula polinómica. Aquí tenemos las amortizaciones. La fórmula es el adelanto directo multiplicado por la valorización dividido entre el monto de contrato, ¿no? Mes a mes. Aquí hablan un poquito del fideicomiso de adelanto de obra. Este fideicomiso básicamente consiste en, por ejemplo, si mi padre está vivo, si mi abuelo está vivo, y me hace un adelanto de herencia notarialmente con todas las de ley, entonces, y eso va a tener efecto cuando mi padre o mi abuelo muera, fallezca. Entonces, si yo tengo ya esa herencia anticipada, ese documento de herencia, por el valor que tenga, yo lo puedo presentar ante una entidad financiera para que eso sirva como respaldo para lo que es mi carta fianza. Estas cosas están contempladas en las opiniones del OCE, que ahí están para que la puedan buscar, puedan leer. Inicio, residencia, cuaderno de obra y valorizaciones. Condiciones para el inicio de obra. Entonces, el inicio de plazo de ejecución de obra, que está en el artículo 176.1 del reglamento, dice, para que una obra se inicie, debe ocurrir los siguientes hechos. Que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor según corresponda. O sea, según corresponde el monto de obra. Que la entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, ¿no? Lo que es la famosa entrega de terreno. Que la entidad provea el calendario de entrega de materiales e insumos que de acuerdo a las bases hubiera asumido como obligación. O sea, si en la convocatoria también tiene que entregarlo. Pero generalmente las entidades no se comprometen a la entrega de este calendario y deja abierta que sea el contratista quien lo presente o quien lo realice. La entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado como ocasión de las absoluciones y consultas o observaciones durante el proceso de selección. Sabemos también de que muchas veces las obras se inician con un expediente técnico incompleto. También aquí hay maneras de ver cómo se advierten estas cosas y que ocurren a seguir. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181, según los plazos que se indicó anteriormente. El inicio del plazo de ejecución de obra en el artículo 186.1 dice: puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre
se encuentre convocado el proceso de selección para contratar al supervisor. Eso lo veo mañana un poco más preciso, pero acá se refiere de que muchas veces se tiene ya el ganador, el contratista que va a ejecutar la obra, y recién se está iniciando el proceso para contratar a la supervisión. En este caso, para que la entidad no tenga penalidades, no tenga pago de intereses, entonces se puede provisionalmente designar a un inspector, a un conjunto de inspectores, para que la obra se inicie y no se paralice, ¿no? Entonces dice de que se debe tener muy en cuenta la ley del presupuesto del sector público, en este caso para el año 2020, para tener en cuenta en qué casos se considera hasta inspector y en qué casos se considera de manera obligatoria supervisores. En el 2019 decía de la ley 30879, el artículo 17 dice, cuando el monto del valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000, el organismo ejecutor debe contratar obligatoriamente la supervisión y control de obras. O sea, en el 2019 era para todas las obras iguales o mayores a 4.300.000, debe contar de manera obligatoria con un supervisor y control de obras. Ahora no he revisado, pero ya salió la de 2020, pero este monto ha aumentado en una cantidad no muy alta. Cuando las bases establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para los adelantos, esta no es una condición para el inicio del plazo de ejecución de obra. Bueno, eso está ok. Hay más pronunciamientos del OCE. Ingeniero residente de obras, inspector y supervisor de obras. Aquí vamos a hablar de los dos, pero desde el punto de vista de lo que es el reglamento. Dice, debe ser permanente y directo. Designado por el contratista. O sea, el supervisor, estamos hablando ahorita del residente de obra, dice que debe ser permanente y directo en obra. Este residente es designado por el contratista previa conformidad de la entidad, ingeniero o arquitecto colegiado y habilitado. Ojo, colegiado y habilitado, motivo por el cual no pueden entrar bachilleres, egresados, etc. Y en algunos casos, según el tipo de obra, también puede ser, bueno, acá dice de manera genérica ingeniero, que puede ser cualquiera de las ramas, ingeniero o arquitecto. Y con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. Entonces debe estar permanentemente en obra, designado por el contratista, previa conformidad de la entidad y con una experiencia no menor de 2 años en lo que va a desempeñarse en ese momento. Eso son lo que es el ingeniero residente de obras según el artículo 179 del reglamento. El ingeniero residente de obras, por su sola designación, el residente representa al contratista como ente técnico de obra. No está facultado a pactar modificaciones al contrato. El residente de obra no puede prestar servicios en más de una obra a la vez. Aquí lo que decían antes, salvo en algunas obras pequeñas, en municipios pequeños, en donde, por ejemplo, las obras se tienen 2 o 3 obras en el mismo distrito, en el mismo centro, en el área cercana, entonces al residente se le puede contratar por ítems o según se establece una escala de porcentaje de incidencia, ¿no? Que puede ser 0.5, 0.25, 0.75, y en base a eso se puede hacer algunos detalles. Y nuevamente dice con no menos de 2 años de experiencia en la especialidad en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.
Y acá está lo que decía al inicio, ¿no? Revisión del expediente técnico de obra, según el artículo 177 del reglamento. Dice, en este artículo 177 contempla el informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que vendría a ser a lo que conocemos como el informe de compatibilidad. El contratista, para el contratista dice, plazo para obras menores a 120 días calendarios, 15 días. Entonces, si una obra tiene un plazo de ejecución menor a 120 días, el contratista, o sea, el residente tiene 15 días calendarios para presentar su informe de revisión del expediente técnico. Y si las obras son mayores a 120 días, tiene 30 días para presentar su informe de ese expediente técnico que se está elaborando. Para que se pronuncie el supervisor, de una vez que el residente presente o el contratista presente la supervisión, su informe, el supervisor para horas menores a 120 días tiene 7 días para que se pronuncie y lo eleve a la entidad. Y si son mayores a 120 días, el supervisor tiene 10 días para que se pronuncie y lo presente a la entidad. Entonces, esto es importantísimo. Esto ha mejorado bastante, lo que se aplaude ahora en esta nueva ley y reglamento, porque esto ya involucra tanto al contratista como al supervisor de manera directa. Antes habían los casos, por ejemplo, que una obra terminaba mal. Si era una obra, por ejemplo, de agua potable, muchas veces se había secado el puquial, no había agua, o en otras veces se había rajado el reservorio, y haciendo la revisión, así estaba, bueno, en el caso de la captación, así lo indicaba el expediente, y en el caso del reservorio rajado, tenía un mal cálculo estructural, y este mal cálculo estructural hizo pues de que fallara el reservorio. ¿Y qué decía el contratista? Bueno, no sé, a mí me entregaron el expediente y yo solamente hice lo que estaba en el expediente. Y el supervisor decía, sí, pues a mí me entregaron ese expediente y yo solamente he hecho cumplir lo que dice el expediente. Por lo tanto, el residente y el supervisor se limpiaban las manos, ¿no? Porque era culpa del expediente técnico. Entonces se le tenía que determinar responsabilidad al que elaboró el expediente y a los que aprobaron el expediente. Sin embargo, con esta ley, con esta ley y reglamento, ya el contratista y el supervisor ya no van a poder decir, bueno, yo lo hice ahí porque ahí estaba en el expediente. Entonces, aquí sí ya, cuando hay errores, entonces el contratista tiene que advertirlos oportunamente, el supervisor por consiguiente, y esto va a servir para que de una vez, con el tiempo oportuno, se elaboren los adicionales deductivos de obra y se eviten las ampliaciones de plazo. Porque sabemos que generalmente las ampliaciones de plazo generan mayores gastos generales. Entonces, para evitar ese gasto innecesario, es que ahora se ha contemplado eso, y para que tanto el contratista como el supervisor, si la obra culminara mal, entonces también tengan una responsabilidad directa. Seguimos con la revisión del expediente técnico en el artículo 177. Dice, luego del inicio de obra, el contratista presenta su supervisor, inspector de obra, un informe de estación, el inspector eleva el o los informes técnicos de revisión del expediente técnico de obra a la entidad con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya esto está más preciso para poder determinar responsabilidades. Otra cosa nueva que ha salido, se ha incorporado ahora, es la suspensión del plazo de ejecución de obra, que está en el artículo 178. Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma hasta la culminación de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales, costos directos,
salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. También corresponde la suspensión del contrato de supervisión sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. Entonces, de esta manera, tenemos que antes solamente había paralización de obra y toda paralización conlleva mayores gastos generales, pago de mayores gastos generales. En cambio, ahora con esto de la suspensión, una obra se puede suspender hasta que se aprueben los adicionales, deductivos, hasta que se corrijan algunos detalles de mutuo acuerdo, entonces no se genera mayor gasto en obra. Eso es la diferencia entre suspensión y paralización. La paralización conlleva al pago de mayores gastos generales. La suspensión no conlleva al pago de mayores gastos generales. Entonces aquí tenemos obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado. Otro dolor de cabeza. Dice, está obligado de iniciar y ejecutar el contrato con el plantel profesional clave que acreditó en el perfeccionamiento del contrato. Esa es la responsabilidad del contratista. Entonces, acá. Entonces, tenemos que, generalmente, ¿qué pasa? Para ganar una obra, lo que hacen cuando convocan en el proceso de selección, ponen para una determinada obra que el residente tenga 5, 8, 10 años en una determinada materia y que tenga todo un plantel de profesionales con una cantidad elevada de horas. ¿Puedo poner iniciar? Ay, no, todavía no dijiste, en el otro nomás. Entonces, cuando inicia la obra, viene el problema de que en el primer caso no hay... Es que necesito... No, juega con lo que ya tienes. Entonces, no, amor. Entonces, vienen dos cosas. La primera, cuando... No puedo, por favor. Bueno, ponle, si puedes, que dé. A ver, intenta. Voy a poner, pero es que voy a poner que mi mamá... Ahora sí, continuamos. Entonces, la primera parte es que cuando el contratista quiere cambiar a su plantel técnico, no hay en el mercado profesionales que puedan reemplazarlos. Es el primer gran dolor de cabeza. ¿Y qué le queda al contratista? Simplemente a tener ingenieros profesionales que están por debajo de lo que está estipulado y no le queda otra que, ahí vienen los problemas, en entrar pues en conversaciones, por poner un término, con el supervisor, con el gerente, con el alcalde, etcétera. Entonces, ahora, como ya Contraloría ha entrado a todos los municipios provinciales del Perú, a todos los municipios provinciales y a los gobiernos regionales de todo el Perú, y al estar en los municipios provinciales, por ende, también la cobertura es hasta los municipios distritales. Entonces, cuando se sale ahora a verificar las obras, estamos viendo que este es un dolor de cabeza tremendo, porque antes las obras más lejanas no tenían problema, porque hasta inclusive ponían bachilleres, ponían asistentes, dejaban al maestro de obra y se la llevaban pues fácil. Ahora no, ahora el control está más estricto y es un dolor de cabeza tremendo. Ahora dice aquí, el personal debe permanecer como mínimo 60 días calendarios desde su participación en la ejecución del contrato. O sea, este profesional que prestó el currículum para que gane el contratista debe permanecer en la obra mínimo 60 días. Después de eso puede renunciar. Ese es otro gran detalle que hay que tener en cuenta. Y luego dice, la ausencia del personal acarrea una aplicación de una penalidad no menor a 0.5
UIT ni mayor a una UIT por cada día de ausencia del personal en la obra, salvo por muerte, invalidez, o sea, una invalidez sobreviniente o una inhabilitación para ejercer la profesión. Bueno, acá dice, excepcionalmente puede ser sustituido en caso el perfil de reemplazante no debe afectar las condiciones que motivaron la selección del contratista. Pero es básicamente eso, o sea, es un tema que lo vamos a ajustar mañana, pero que lo importante son las tres primeras partes que se le ha descrito. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado. Estamos ahora en el artículo 190.4. Dice, la sustitución del personal propuesto se solicita a la entidad 15 días antes que culmine la relación contractual entre el proyectista y el personal a ser sustituido. Si dentro de los 8 días siguientes de presentada la solicitud, la entidad no emite pronunciamiento, se considera aprobada la sustitución. Este tema está claro, pero mañana lo vamos a ver desde el punto de vista de auditoría de obras públicas, el pro y el contra de lo que dice esto. Será obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto, lo que hablamos en antes, que cuando las obras son mayores de 4.300.000, va a tener que ser obligatoriamente en el 2019 la contratación de un supervisor de obra. Ahorita en lo que es supervisor, entonces tenemos que toda obra contará de manera permanente y directa con un inspector o supervisor. Aquí tenemos muy parecido a lo del residente. El inspector es un profesional, funcionario, servidor de la entidad. Acá hay otro tema que también la entidad muchas veces entra en, digamos, ilegalidad porque ponen como inspector a una persona que contratan externamente. Entonces, eso no es correcto. Dice bien claro, el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad. O sea, es un profesional ingeniero que ya trabaja en la entidad y la entidad, para economizar a este ingeniero que ya trabaja en la municipalidad, simplemente le designa una responsabilidad adicional. Ese es un inspector. El supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. Entonces, este supervisor, cuando se contrata, no puede supervisarle a la entidad 2, 3 obras diferentes. Se contrata un supervisor para que supervise una obra. De manera genérica, tipos de obras. Empezamos desde el norte, en la parte superior, edificaciones, obras viales, obras de habilitación urbana, obras de defensas ribereñas, obras portuarias, obras de electrificación, obras hidráulicas, centrales hidroeléctricas, etc. Acá tenemos casas, viviendas, edificios, centros comerciales, centros industriales, aeropuertos, carreteras, líneas férreas, túneles, puentes, obra de saneamiento, electrificación, obras de comunicaciones, obra de pavimentación, obras de defensas ribereñas como gaviones, muros de contención, muelles, líneas de alta tensión, centrales hidroeléctricas, subestaciones, bocatomas, canales de regadío como la de Chavimochic, viaductos, presas. Funciones del inspector o supervisor según el artículo 187. Es velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Absolver consultas que formule el contratista ajustándose al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo. O sea, ni el contratista a través de su residente
ni el supervisor o inspector pueden modificar el contrato. Eso es potestad del representante legal de la empresa y de la entidad. Funciones del inspector o supervisor, funciones específicas: control de precio, control de plazo, control de calidad, control de obligaciones contractuales. Nota, ¿no? En una misma obra, el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante del plantel técnico, en el artículo 160 del reglamento. Otras recomendaciones: tener experiencia en el tipo de obra a controlar, así como estudiar el proyecto al cual va a controlar, conocer la ley de contratación en el Estado y su reglamento para su correcta aplicación, entregar directivas o normativas de la entidad relacionada a su trabajo, definir claramente los entregables de su servicio en sus TDRs. Los plazos que se tienen según contrato, dice, para el contratista, la vigencia de su contrato es el plazo de ejecución de obra según contrato, más 20 a 35 días, que es el plazo para recepción, y hasta 120 días para lo que es el plazo de la liquidación. En el plazo de supervisor es plazo de ejecución de obra más recepción, este es 1, y todo lo que es el tiempo de la liquidación. También tenemos algunos pronunciamientos del OCE. Cuaderno de obra. El cuaderno de obra debe estar legalizado. El contratista entrega y abre el cuaderno de obra en la entrega de terreno. En el cuaderno de obra se tienen que hacer las anotaciones y hechos relevantes. Debe tener un original más 3 copias para que el original va a la entidad, la primera copia al contratista, la segunda copia a la supervisión y queda la tercera copia como respaldo, resguardo. Los profesionales autorizados para firmar el cuaderno de obra solamente es el ingeniero supervisor y el residente. Y en la recepción de obra se cierra el cuaderno de obra. La custodia corresponde al residente y al concluir la obra, el original lo conserva la entidad. Está en el artículo 191 del reglamento de la ley. En el 191.3, si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra, al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al 5 por 1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. Y acá también ocurren estos pleitos cuando no hay una buena, no hay un buen ritmo de trabajo entre la residencia y el supervisor. Requisitos del cuaderno de obra: deben estar firmados al pie de las anotaciones para que tengan carácter de prueba y comunicación entre partes. Se anotan hechos relevantes y no citas legales. Si no son de importancia y no están relacionadas con la obra, no tienen calidad de prueba. Las anotaciones deben ser legibles, claras e inteligibles. Caso contrario, no tienen eficacia jurídica. Se deben evitar espacios en blanco entre anotaciones, trazar una raya horizontal al término de cada anotación. El primer folio del cuaderno de obra debe transcribir el acta de entrega de terreno y otros datos como nombre de la empresa, monto del contrato, plazo de ejecución de obra, etc. Aquí esto es importantísimo y sabemos que lo que siempre ocurre es que para llevar una buena armonía, entre comillas, de obra, el residente siempre le deja un espacio en blanco al supervisor para que rellene. Entonces, estos favores de obra, entre comillas, se están acabando toda vez de que la Contraloría ya está llegando más continua a las obras, ¿no? Y siempre se puede percibir estos detalles.
de que siempre van dejando espacios en blanco. Antes generalmente llegaba a la Contraloría unas horitas y se iba. Entonces el contratista decía, no, el cuaderno de obra se quedó en el otro almacén, en el otro puesto de trabajo, o lo está trayendo fulano de tal, que le copias, y como la Contraloría llega y se va, lo asume como cierto. Pero en este caso no, ahora estamos llegando, nos quedamos casi una semana, entonces esa opción ya no hay, ¿no? Y el seguimiento es un poco más exhaustivo. Y es bien difícil, por ejemplo, si el supervisor no fue 7 días, 15 días, y el contratista le ha dejado los espacios en blanco, entonces, salvo que llegue un señor helicóptero o paguen toda la madrugada, toda la noche, toda la madrugada para ponerse al día y al día siguiente entregarle el documento a Contraloría. Son cositas que ya se están, bueno, regularizando o se están mejorando. Consulta sobre las ocurrencias en la obra. En el artículo 193.2 de la en opinión del inspector o supervisor no requieran de la opinión del proyectista, son absueltas por esto dentro del plazo máximo de 5 días siguientes y anotadas en las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los 2 días siguientes tiene que acudir a la entidad la cual las absuelve en un plazo máximo de 5 días, contados del día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista. Esta parte literal se tiene que interpretar bien para los temas de las ampliaciones de plazo cuando no se dan. Siempre miren los plazos, ¿no? Son 5 días, cuando no requiere el pronunciamiento del proyectista, son 5 días que tiene el supervisor. Pasados esos 5 días, en los 2 días siguientes debe elevar esta consulta a la entidad y la entidad tiene 5 días. En total han pasado 5, 2, 7 y 5, 12 días. Muchas veces cuando solicitan las ampliaciones de plazo, lo consideran desde el primer día que solicitaron la consulta. Y no es así. Y luego dice, las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor, requieran la opinión del proyectista, son elevadas por estos a la entidad dentro del plazo máximo de 4 días siguientes de anotadas, correspondiendo a esta, en coordinación con el proyectista, absolver la consulta dentro del plazo máximo de 15 días siguientes de la comunicación del inspector o supervisor. Entonces, estos temas hay que tenerlo en cuenta para las ampliaciones de plazo. Y otro gran detalle, en las ampliaciones de plazo, tenerlos en cuenta para lo que es tener en cuenta la afectación de la ruta crítica. Hija, anda por allá a jugar. Acá tenemos las anotaciones en el cuaderno de obra. Debe contemplar como mínimo la fecha de entrega del adelanto directo de materiales, fecha de inicio del plazo contractual, fechas de aprobación y cancelación de las variaciones de obra, proyectos de modificación de obra debidamente tratadas, precisando sus causales, así como el número y fecha de resoluciones que aprueban tales modificaciones, causales adicionales y o deductivos de obra, incluyendo el número y fecha de resoluciones que las aprueban, cambio de supervisores, de residentes de obras, indicando los documentos de designación, avance físico semanal con análisis comparativo del calendario de obra valorizado, resultado de pruebas de control de calidad, posibles ampliaciones de plazo, sustentando sus causales y de concretarse el número de resolución de aprobación, paralizaciones parciales y totales de obra indicando sus causales, incumplimiento de los avances parciales, solicitando la presentación de los calendarios acelerados de obra, fecha de término de ejecución de obra, debiendo el supervisor informar sobre esta fecha en 5 días calendarios, resolución de conformación de la comisión de recepción de obra, transcripción del acta de recepción de obra o del acta de observaciones de obra, levantamiento de observaciones de obra con su acta,
eso contemplado en la normativa del OCE. Hay opiniones que han emitido. Otra cosa importante es en el cuaderno de obra, tener muy claro la diferenciación entre lo que es un cuaderno de obra cuando se llena en una obra por contrata a suma alzada y cuando se lleva un cuaderno de obra a costo unitario, a precios unitarios. Casi siempre, hasta hace 2 años atrás, el 95% de obras se hacía a suma alzada. Entonces, genéricas. En cambio, cuando la obra va a ser a precios unitarios, día a día se tienen que anotar y cuantificar los metrados, cuantificarlos. Día a día tienen que cuantificarse los metrados, cosa que cuando llega a fin de mes, lo que se hace es hacer una suma de lo que está anotado y en eso sale el consolidado. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Muchas veces veo los cuadernos de obra a precios unitarios que han hecho una redacción tal cual como si fuera una obra alzada, llega a fin de mes, agarran, copian el cuadrito de la valorización, le ponen el porcentaje estimado y listo, ya este mes avancé tanto. Entonces, así no debe ser, así no se debe pagar y eso se tiene que corregir y se va a estar advirtiendo, como le digo, ya eso lo vamos a ver de una manera más detallada en lo que es el curso de auditorías de obras, ¿no? Ahora estamos tomando esto como un marco general. Bueno, y estoy a la espera de sus preguntas. Ingeniero, a ver, yo creo que ya se ha culminado la sesión. Ingeniero, podía ver en el chat, hay varias preguntas en el chat, a ver si lo visualiza. Ahí en la A ver. parte inferior dice chat, o donde dice los 3 puntitos, si es posible. Hay 3 puntitos más. Esa parte no la estoy teniendo. A ver, a ver. Lo que pasa es que yo lo pasaría, que se ha cortado la señal y no la tengo las preguntas, todas las preguntas. A ver, mientras vamos, si tienes algunas, me la vas comentando y la vamos contestando hasta que aparezca. Puedo ubicar esos 3 puntitos acá. Eh, Debería tener el chat, no lo tengo. a ver, a ver. En una obra a contrata a suma alzada, la anotación en el cuaderno de obra se puede anotar una vez por semana, ya que no se tiene ninguna consulta u ocurrencia. No. La respuesta ahí es en las obras, ya sea por a suma alzada o a precios unitarios, tienen que ser día a día. Aunque sea algo repetitivo, podrá ser pues una línea, 2 líneas, 3 líneas las que se llenen, pero debería ser día a día. Total, antes se hacía una vez por semana porque sabemos que el residente no paraba en obra y no había ninguna obligación, ningún marco que le obligara a hacer eso. Ahora ya está normal que tenemos que tener el residente para hacer las anotaciones diarias. A ver, otra Siguiente pregunta. pregunta la tienes. A ver, si en la entidad, municipio A pequeño. ver, acá te... ¿Sí? ¿Ya lo vio? Sí, ya tengo aquí las preguntas hechas. Ahí está, desde el inicio, a ver, ingeniero, hay varias preguntas. Acá dice, ¿cuáles son los componentes del expediente de contratación? Ahí está. Ujú. Entonces, aquí, los componentes del expediente de contratación, como le digo, se inicia desde el requerimiento del área usuaria, o sea, es donde nace la hojita de la necesidad, el por qué se tiene que
contratar a un proyectista para que ejecute tal o cual expediente técnico, y generalmente muchas veces esto deviene de lo que es el presupuesto participativo, que se aprueba previamente en el año anterior. Entonces, las obras que se han aprobado en el presupuesto participativo, estas son las que generalmente se le tiene que dar su inicio, ya desde el área usuaria la coge como suya y las encamina. Y otras de urgencia que en ese año se produzcan, que sean de urgencia ejecutarlas, y entonces también esa nacen como requerimiento del área usuaria, se elabora el expediente para que se contrate el profesional o la entidad lo puede ejecutar ese expediente técnico. Luego viene lo que es todo el proceso de la conformación del comité para que va a llevar a cabo la convocatoria. Luego forma parte de esto lo que es el contrato, la firma del contrato. Luego de esto se suman todo lo que son las valorizaciones, los adicionales, deductivos de obra, y que incluye las ampliaciones de plazo y la liquidación de obra. Luego acá dice, a partir de metros cuadrados puede firmar un ingeniero eléctrico y los demás profesionales. En el caso de edificación hay parámetros y en qué normas se encuentra. A ver, una pregunta no muy clara, pero se entiende algo. En el Reglamento Nacional de Edificaciones, allí contempla y lo dice claramente que cada especialidad que forma parte de un expediente técnico tiene que ser firmado por el profesional que corresponde. Eso está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, buenas noches. Se les recuerda que después que haya culminado la conferencia, estaremos en el foro de preguntas. Bueno. Dice, la amortización se puede dar en la totalidad en la primera valorización. La respuesta es no. O bueno, a ver, he visto casos en donde la entidad ha cometido el error al contratista que en su primera valorización le ha descontado el 100% de la amortización. Y cuando se le preguntaba a la entidad por qué lo ha hecho, es porque, bueno, hay documentos, hay pruebas de que esta empresa no tiene la solvencia económica ni la garantía para que la obra termine en su totalidad. Bueno, estas excusas no son válidas. Lo dice la ley que las amortizaciones se tienen que hacer mes a mes de acuerdo al avance. Si la entidad hiciera esto, es un abuso de autoridad que no es correcto. Ahora dice, si en la entidad, un municipio pequeño, no se tiene presupuesto para contratar un supervisor y el funcionario de obras es el único que cumple los requisitos para ser inspector, este puede ser inspector de varias obras. Ya, aquí está lo que le dije. En municipios pequeños, siempre y cuando sean obras que están cercanas, entonces, si se va a designar un inspector, tienen que hacerlo por coeficientes de participación, ¿no? Yo me recuerdo que Chemonix, en las obras de USAID, en las obras que hace de vida en la zona de la selva peruana, por ejemplo, había casos en donde tenían que ejecutar 2 locales comunales y 2 trochas. Entonces, Chemonix lo que hacía es solicitaba la contratación de los profesionales, un solo supervisor y le ponía 0.25 para cada una de ellas, ¿no? Entonces, según ese 0.25 se hace un rol y ahí se especifica qué días va a estar el supervisor en cada zona. Pero es un poco complejo porque, ojo, va a tener que tener que ver los asuntos propios de la entidad como gerente,
y va a tener que ver lo de las obras. Bueno, yo pienso que si son 2 obras, también va a depender del monto de las obras. De eso va a depender, pero bueno, en líneas generales se pueden contemplar algunas excepciones, pero habría que ver montos de obra y tanta cosa. No vaya a ser, por ejemplo, que sean 2 obras que están, digamos, dentro del mismo distrito y que sean pues una de 1 millón y el otra de 1,5 millones. Y porque se quieren ahorrar y hacer algunas cosas no adecuadas con ese dinero, determinan ponerle inspector a esas 2 obras. Entonces ahí ya no va, porque ya una obra de 1 millón y 1,5 millones no son obras pequeñas, porque eso le puede llegar por transferencia, por convenio, le puede llegar por alguna, ¿cómo le llamamos esto? Bueno, cuando el alcalde va y consigue financiamiento fuera. Entonces, esos presupuestos vienen con su propio dinero para todo, bien establecido, sino que muchas veces, como ocurre en los gobiernos regionales, antes hacían que lo que venía para ejecutarlo por contrata, lo convertían a administración directa para que con ese dinero de la designación del inspector pagaran a 5, 6, 8 personales de la misma entidad para cubrir los favores políticos. Entonces, esas cosas se tienen que tener en cuenta que no va. Bueno, acá preguntas en las diapositivas, eso va a depender que, me supongo, bueno, eso le van a preguntar a la empresa que organiza esto, me supongo que las personas que pagan por el certificado, y dependiendo de un determinado monto, no sé, ya la empresa que respalda esta actividad es la que le va a pasar por medio digital o en USB estas diapositivas, ¿no? Eso ya corresponde a la empresa que lleva a cabo esta teleconferencia. Ahora, preguntan, ¿los asientos del residente de obra debe firmar el supervisor? Sí. Todos los asientos del cuaderno de obra deben ser visados, o sea, en cada asiento el supervisor tiene que visar su propio asiento y en cada página hacerle un viso adicional, como dando conformidad a lo que ha dicho el residente. O sea, vamos a suponer que en una hoja firmen los dos, firma el residente y firma el supervisor. Entonces, en la parte que le corresponde al supervisor, firma el supervisor. Y al final, vuelve a firmar el supervisor validando todo lo que está en la página. En conclusión, mínimo, todas las hojas del cuaderno de obra, al final tienen que estar firmadas por el supervisor, todas. Y en donde firma el supervisor, entonces en esa hoja van a haber 2 firmas. Y en donde solamente el residente hubiera ocupado toda la página, va a aparecer una sola vez lo que es la firma del supervisor, pero al final de la página, dando fe de todo lo que el residente ha dicho. Dice, el cuaderno de obra tiene que permanecer en la oficina de residencia o el supervisor se lo puede llevar. Lo que dice la normativa es que el cuaderno de obra debe permanecer en la oficina de la residencia y el supervisor debe llenar el cuaderno de obra en la oficina del residente. Pero sí, por la buena comunicación, por una mayor comodidad, el residente cree por conveniente dejar que el supervisor se lo lleve a su cuarto y lo rellene, puede hacerlo. Pero lo correcto es que el supervisor tiene que llenarlo en la oficina de la residencia, ¿no? Buenas noches. ¿Qué pasa si la consultoría de supervisión inicia
posteriormente al inicio de la ejecución de obra y el pago de los supervisores a tarifas, a tarifas. ¿Y qué pasa con el plazo de la supervisión, ya que supone que su servicio de consultoría culmina posterior a la fecha de la culminación de obra? ¿Se llega a cancelar el total de la consultoría de la supervisión? Bueno, aquí hay algunas falencias ocurren. Hay muchos casos en donde la obra se inicia y no tienen expediente técnico porque simplemente el alcalde o el gerente de obras o los funcionarios de la entidad con la empresa contratista son conocidos, son amigos, y el contratista, no te preocupes, yo empiezo nomás, como va a ser limpieza, va a ser corte, dame nada más el planito general, yo voy avanzando mientras tú terminas el expediente. Entonces, eso no debe ser, pero lamentablemente se da. Luego, si hubiera esta evidencia de que se ha contratado a la consultoría bueno, aquí estamos hablando de la ejecución, a ver, del expediente técnico o de la obra. Dice, si la consultoría de supervisión inicia posteriormente el inicio de la... Ah, no, normal. Este caso ocurre cuando la entidad firmó contrato con el contratista, la obra se inicia y al no existir supervisión, entonces el inspector de obra inicia y asume. Ocurren dos detalles aquí. Cuando se lanza el proceso de la supervisión y han contemplado el primer mes donde estuvo la supervisión, entonces ese dinero tienen que descontárselo a la supervisión. Pero si cuando lanzan el proceso ya descuenta, la misma entidad descuenta ese primer mes en donde ya estuvo el inspector, entonces no hay problema. Entonces simplemente va a ser materia del que lanza el proceso. Se va a considerar o no el monto total de obras. Se considera el monto total, tienen que descontarle el primer mes que no ha trabajado. Y si ya le descuente de un inicio, no habría problema alguno. Dice, el residente y el supervisor tienen que permanecer en obra al 100%. La respuesta es sí. Ahora la normativa es clara, explícita y obliga que tienen que permanecer supervisor y residente al 100%. En una obra a contrata suma alzada, la anotación en el cuaderno de obra se puede anotar una vez por semana. Es lo mismo que se dijo en antes. No, o sea, debe ser diaria. Buenas noches. Un servicio en mantenimiento rutinario se puede dar como una obra por contrata. Sí, es lo que se está dando a la fecha, ¿no? Se están dando por contrata las horas de mantenimiento de las vías rurales. Vuelven a preguntar aquí, creo que fue lo que se leyó en antes, de que si un municipio pequeño, puede, el supervisor puede, o funcionario puede ser inspector de varias obras. Como digo, eso va a depender del monto de las obras. Si son obras, 2, 3 obras pequeñas de 100.000, 200.000 soles, sí, las puede asumir. A ver, Natalie dice, si el presupuesto es mínimo con lo que cuenta una municipalidad en una obra por administración directa, el fiscalizador de obras puede cumplir la función de supervisor o se tiene que contratar aparte. Bueno, si hablamos de fiscalizador, estamos hablando de quién, del regidor, porque generalmente el regidor todos los años en los municipios pequeños van rotando al regidor y van nombrando como regidor de obras a uno de ellos y él se convierte en fiscalizador.
Si es así, obviamente, este regidor de obras no puede asumir la función de supervisor. Ahora, habría que ver a quién llamaría como fiscalizador, pero para mí, fiscalizador viene a ser el mismo este, consejero o, bueno, consejero en gobiernos regionales o el regidor en horas en municipios pequeños, ¿no? Pero no, él no puede asumir la función de supervisor. Ahora, yo no sé por qué tendría que haber un fiscalizador aparte de lo que es el residente de obra. O sea, toda obra, sea municipio pequeño o grande, debe tener un residente de obra y un supervisor contratado exclusivamente para ese tema, o de lo contrario, un inspector. Ahora, la misma pregunta anterior. Dice, pero si el contratista quiere pagar la amortización en la primera y segunda valorización en una obra que dura 10 meses, ¿se puede hacer? Sí. El contratista, eso es optativo. Si el contratista tiene dinero, tiene solvencia, tranquilamente en la primera, en la segunda o en la tercera valorización puede pagar el 100% de todo su adelanto directo de materiales para que pueda recuperar su carta. No hay problema. Eso lo puede hacer, es optativo, eso sí está facultado. Ya, acá piden algunas normativas, en qué artículos de la ley y el reglamento están. Entonces, para formando parte de INSUR, el consejo es cancelen el monto por derecho de certificado y solicitan que se le entregue pues todas las diapositivas que ahí está establecido en resumido. Es un problema, necesitamos un cargador. ¿Me lleves? Eso para que el celular está baja batería, necesito para jugar. Debe firmar los asientos del residente. A ver, ¿qué pasa aquí? Ahora sí. Ahora dice, ¿en qué norma me indica que el supervisor debe firmar los asientos del residente? Porque he visto que en algunos supervisores no quieren firmar, indicándome en qué norma me indica para firmar. Esto está en el reglamento de la Ley de Contratación del Estado. Allí está, ¿no? Ojo, no es, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si en una hoja firma el residente en la mitad de página, hace su anotación en la mitad de página y firma obviamente el residente, y en la otra mitad firma el supervisor y firma el supervisor. Lo que estoy diciendo es de que el supervisor debe firmar al final de la hoja. Como les decía, así en la mitad de página haya firmado el residente y en la otra mitad el supervisor, al final debería volver a firmar el supervisor, validando toda la hoja, que es muy diferente que el residente haya hecho su anotación y el supervisor firme por el residente, o de lo contrario, en esa mitad de página, al costado del residente firme el supervisor. No, no es así. El supervisor firma de manera general al final de la página y en su propio asiento del supervisor. No va a firmar por el asiento del residente. Y firma al final de página simplemente validando la hoja, toda la página. Los vicios ocultos en un expediente es causal para pedir ampliación. En una obra a precios unitarios, en el plano existen barandas metálicas, pero en el presupuesto no hay ni metrados ni costos. No se podrá hacer siempre y cuando el supervisor no reconozca un adicional. A ver, acá hay dos cosas.
Los vicios ocultos, si los sustentan y es un hecho comprobado, sí es causal para pedir ampliación de plazo. Esa es la primera pregunta y la primera respuesta. En una obra, precios unitarios, dice, en el plano existe barandas metálicas, pero en el presupuesto ni en metrado no los hay. No hay problema. Como es una obra, precios unitarios, eso debe ser llevado a consulta en el cuaderno de obra y esto, de hecho, va a generar un adicional de obra. Muy bien, caballero. Entonces, el grupo INSUR y mi persona le agradece a todos por sus preguntas, por la atención prestada. Espero que haya sido de su interés. Mañana estaremos hablando esto y otras cosas más, pero ya de lo que es desde el punto de vista de auditorías de obras. Entonces, ahí vamos a estar hablando mañana de lo que son las sanciones, cómo se determinan más o menos, qué se hace, cómo se hace para determinar responsabilidades, eh, que de hecho les va a servir bastante porque les va a ayudar a no cometer errores, ya sea por error u omisión, ¿no? No sé, amigos del